Ya estamos grabando y voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, ya quité view. Listo. Bueno, entonces, otra vez, iba a hacer como los diagnósticos de densidad y temperatura, pero luego pensé, bueno, mejor que primero vemos algo más básico de la física atómica, porque aunque en principio ustedes deben de ver eso en procesos, me imagino que no van a llegar a esa parte del curso de procesos hasta el final del semestre, ¿no? Entonces, pensé, mejor vamos a revisar esta materia aquí. Entonces, no sé si ustedes ya habían visto antes de los orbitales electrónicas ¿no? Estudiando la química o algo así, pero es básicamente lo mismo aquí, nada más con unas adiciones que tienen que ver con la orientación de los momentos angulares de los electrones exteriores. Entonces, ¿no? La notación tienen como las varias partes que les mencioné. El ion, que no tenemos que detenernos mucho, es muy sencillo, ¿no? Este número romano. Un detalle con el ion es que a veces los astrónomos no somos muy precisos en la notación, ¿no? Entonces, por ejemplo, de llamar a las regiones H2, llamar a las regiones H2, es un poco incoherente porque no hay espectro de H2, porque H2 es un protón y no tiene electrones, ¿no? Entonces, no hay líneas de emisión de H2. Las líneas de emisión que hay en la región ionizada son de H1, ¿no? Porque ¿no? Los iones de hidrógeno predominan, pero siempre hay una fracción muy pequeña de H1 y es suficiente para emitir líneas durante el proceso de la recombinación. Entonces, no, la 2 realmente para designar un espectro para hidrógeno no tiene sentido porque no hay un espectro de H2, pero aún así no sé cuándo empezó, pero ya es como, es universal, ¿no? La nomenclatura de llamarlo región H2, ¿no? Entonces es un poco raro. No, hay muchas cosas así en la astronomía, como las estrellas tempranas y las estrellas tardías. No tienen nada que ver con el tiempo, ¿no? Pero así se llaman. Las nebulosas planetarias realmente no tienen nada que ver con los planetas, pero nada más tenemos que aprender estas terminologías. Y entonces, después de León hay la configuración. La configuración es de descripción de todos los electrones, en qué orbitales están. Y luego el término, que nos especifica el momento angular total L y L grande y el spin total S. Y luego el nivel es cuando también especificamos la J, que está dado por subíndice aquí. Después de la J, de los niveles, también hay lo que se llama estados. Los estados son en donde especificamos la proyección de la J sobre una eje, pero solo es importante cuando tenemos un campo eléctrico o campo magnético externo, ¿no? Para definir una dirección.
Entonces aquí puse de este libro, una tabla de los primeros configuraciones electrónicas. Vamos a ver eso después. De los orbitales, ¿no? Tenemos la N y la L, que son los, ¿no? los principales que usamos, pero también tenemos que darnos cuenta que hay otros números cuánticos de las proyecciones de la ML, que puede ser entre el negativo de L y el positivo de L, pasando por cero, porque son enteros. Y el spin, como que el spin de cada electrón es un medio, pues menos un medio y más un medio, no puede tener cero, ¿no? Este es como un detalle de la estadística de estos momentos angulares, y los que con valores de un medio no pueden tener una proyección de cero. Y aquí, ¿no? Son visualizaciones de los soluciones a la ecuación de Schrödinger para el caso de los de hidrógeno o otros elementos con un electrón, en donde los diferentes valores de n no da funciones de onda que tienen varios nodos, ¿no? Un nodo es cuando el número de onda pasa por cero, entonces pasa de ser positivo a negativo. Creo que aquí la visualización es que supongo que azul es cuando la función de onda es positiva y amarillo es cuando es negativa, ¿no? Entonces, te da información no solo de la probabilidad de encontrar la electrón allí, pero sino también de la fase de la onda, ¿no? Porque las funciones de onda, que son soluciones de estas ecuaciones de Schrödinger, son soluciones de ondas. Entonces varían con el tiempo, pero son ondas, generalmente son ondas estacionarias, ¿no? Entonces están como la vibración de un tambor, ¿no? Que ¿no? Está oscilando, pero no va por ningún lado, ¿no? Igual con los de las soluciones a la ecuación de Schrödinger, que son las funciones de onda, que están oscilando, pero están oscilando en función de 3 dimensiones. Y lo que está oscilando, ¿no? El equivalente de la altura, ¿no? Del membrano del tambor, no es claro lo que es, ¿no? Es esta cosa psi que nos da la probabilidad de encontrar el electrón ahí cuando tomamos el psi cuadrado, pero no es algo que tiene una interpretación física en sí, ¿no? Pero entonces, básicamente, mientras más extensos son estos patrones, entonces más probable que el electrón se encuentra a una distancia mayor del núcleo. Y cuando hay, ¿no? Estos patrones que no son simétricas, que son los que tienen este momento angular distinto a cero, entonces este es como equivalente de que está viajando, que está orbitando el electrón, ¿no? Entonces, de hecho, creo que aunque estos patrones son de ondas estacionarios, se puede hacer una descomposición de este patrón estacionario en términos de dos ondas viajeros que van en direcciones opuestas, ¿no? Que uno que va por aquí y uno que va por allá. Por allá. Está difícil con mis dedos. Sí, entonces corresponden a como un movimiento orbital del electrón. Mientras en el electrón es como que está moviendo siempre por radios. Entonces nunca tiene ningún momento angular con respecto al centro.
Claro, y estas obviamente dependen de la, si como que no son simétricas, dependen de la orientación. Pero si sumamos todos los patrones que tienen de los diferentes MLs, que van a corresponder a este mismo patrón, pero orientado con el eje X, el eje Y y el eje Z. Si sumamos todos, entonces salimos con algo que otra vez es esféricamente simétrico. No sé, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo sobre eso? Este concepto que dice, profe, de que si sumamos todos los momentos angulares, ¿qué no nos daría un cero? Digamos, No, si vamos de -2 a 2, ¿no sería -2, -1, más 0, más 1, más 2? estas, no, Ajá. no estoy diciendo sumamos los MLs, estoy diciendo que sumamos las funciones de onda. ¿Ok? Entonces, en estas imágenes, Ah, a la visualización de no, lo que se llama la psi, ¿no? Si quiere, no sé si ustedes estudiaron la mecánica cuántica en el propedéutico, ¿verdad? sí. Sí hicieron el átomo de hidrógeno en eso. Ujú. Entonces, estas son las soluciones a esa, ¿no? Que la solución se puede descomponer en un parte radial y un parte angular, ¿sí? En donde el parte radial, ¿no? Tienen estos diferentes números de nodos dependiendo del valor de n, y la parte angular son las funciones de armónicos esféricos, que son como funciones de Legendre en la coseno de θ, multiplicada por una función en la phi, que no me acuerdo. Pero estoy diciendo que ¿no? Entonces, obviamente tiene una, que está como la P, con n igual a 4. Vemos que aquí tienen una asimetría, no es esféricamente simétrica, porque tiene esta orientación en donde es positivo por el, parte de arriba aquí y es negativo aquí. Pero estoy diciendo que si sumamos todos los diferentes, tal vez es con el cuadrado. Sí, porque el cuadrado, sí. Sí, porque si tenemos uno de más, que es positivo aquí y uno negativo, sí va a cancelar las partes positivos y negativos. ¿Este es lo que estás diciendo, Miguel? Sí, más o menos, más bien yo lo que había Sí, entendido, pero era entonces que lo que no, estamos... entonces creo que sí tienes razón y que hablé mal. No, lo que promedio para dar algo simétrico es que si tomamos el cuadrado de esta función y sumamos esos. Sí, porque aunque tenemos esta función de onda, toda la interpretación física tiene que ver con no las probabilidades, que son la función de onda cuadrada. Sí, entonces creo que creo que es cuando sumamos el cuadrado de todos. Ok, Sí. gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta ahí? Sí. Entonces, realmente, a propósito de tener toda esta notación, ¿no? Es que no queremos preocuparnos por realmente qué son las funciones de onda, ¿no? Simplemente, ¿no? Una vez que tenemos la notación y tenemos las reglas de selección y todo eso, entonces podemos trabajar en términos de ellos y rara vez tenemos que pensar realmente en lo que son las funciones de onda. Ok. Entonces,
para tener la configuración de un átomo ion en particular, entonces tenemos que saber cuántos electrones tenemos y luego vamos llenando estas orbitales hasta que tenemos acomodados todos los electrones. Y que cada orbital puede tener hasta 2 electrones multiplicado por 2L más 1. Entonces, los tipo S pueden tener solo 2 electrones, que corresponden a las 2 direcciones del spin, pero los P pueden tener 6, porque también tienes las dos direcciones del spin multiplicada por las 3 direcciones del momento angular L, cuando L es igual a 1. Okay, y los de D pueden tener 10, etc. Entonces aquí, ¿no? El ejemplo que tenemos 15, entonces, ¿no? Vamos 2 y 2 y 6 y 2, y eso ya suma a 12, y estos son orbitales completas, pero luego nos queda 3 más que van en el siguiente, en el orbital 3p, que ya es un orbital que es parcialmente completo, ¿no? Y que la notación, ¿no? Es que damos el número de electrones en cada nivel como un índice aquí. A veces cuando es 1, no se pone el índice, ¿no? Entonces, si dice nada más 3p y no tiene número ahí, quiere decir que es un electrón en 3p. Y luego, no, este sería el nivel base, pero en principio podemos tener niveles excitados, porque estos son lo que nos van a dar las líneas de emisión. Y generalmente son los electrones que están en el orbital de mayor energía, que estos son más fáciles de excitar. Entonces, generalmente vamos, ¿no? Quitamos uno de los de 3p y lo ponemos en otro orbital, por ejemplo, 5s, ¿no? Entonces, se llaman los electrones de valencia que están ahí en el último orbital. Pero también a veces se puede tener excitación de uno interior, del 3s, que puede ir al 3p, ¿no? Entonces, en lugar de tener 3s2, 13p3, tenemos 3s1, 3p4, ¿no? Y corresponderían a diferentes tipos de líneas, ¿no? Pero es, ¿no? Por 99% de las líneas van a ser de este tipo. Y luego hay otros casos en donde simultáneamente excitamos 2 electrones, ¿no? Entonces aquí tomamos 2 electrones que eran en el nivel 3p y ya están en el nivel 4s. Y en este caso, ¿no? Sí son importantes para algunos procesos de ionización y recombinación, porque una vez que tienes 2 electrones excitados, digamos, si los 2 electrones tienen energía que son más que la mitad de la energía de excitación, de energía de ionización, perdón, entonces la suma de estos ya pueden ser mayor. Entonces puedes tener una transición no radiativa entre este nivel doblemente excitado y la ionización, en donde toda la energía se transfiere a uno de los electrones que escapa y el otro se regresa al estado base. Y a altas temperaturas, ¿no? Este es uno de los mecanismos más importantes para la ionización y el proceso inverso de la recombinación, cuando esta recombinación se llama recombinación dielectrónica y se manifiesta como un tipo de resonancia en la sección recta de la recombinación de los electrones con el ion. Entonces, aquí creo que tuve unas preguntas, ¿verdad? Ups. Sí, ok, entonces, hicieron el ejercicio de calcular estados bases, los electrones,
De hecho, pueden, ¿no? Si quieren, pueden hacer trampa y buscar aquí, ¿no? Porque aquí tienen los resultados. Solo que aquí, déjame. Entonces, por sodio, tiene como esta notación más compacta. Dice que es neón más el 3S. Entonces, bueno, el neón es el 1S, bueno, el helio es el 1S2, que es, ¿no? Llena el primer, todos los orbitales de n igual a 1. Y luego el neón es, eso, es 1s2 más 2s2 más 2p6. Y luego el sodio es 3s. ¿No? Y no, eso también es fácil ver si vas, voy a la página de Wikipedia, donde lo tenía, sí. Entonces lo puedes ver fácilmente también ¿no? Si te fijas en la tabla periódica, ¿no? Entonces aquí tenemos a sodio, entonces vimos que está en el tercer, estos periodos de la tabla periódica corresponden generalmente a los Ns, ¿no? A menos al principio corresponden a las Ns y luego las diferentes Ls corresponden a las diferentes columnas de la tabla periódica. Y entonces aquí, ¿no? Con los 11 electrones, ¿no? Podemos calcular cuáles son los orbitales. Y ¿qué más pedí? Bueno, para hierro 2, entonces hierro está aquí, ¿no? Entonces, estos son los que ya tienen, todos los que están aquí, en esta parte, son los que tienen la 3D que empieza a llenarse, ¿no? Por eso que dijo que este periodo corresponde a la N, pero es aproximada porque cuando llegamos aquí, que está con el 3S, luego tenemos el 3P, y luego aquí con potasio empezamos a llenar 4S antes de llegar aquí y empezar a llenar el 3D, ¿no? Entonces, todos estos tienen el 4S como un orbital lleno, pero luego tienen varios electrones del orbital 3D. Y como que estoy hablando de hierro 2, entonces está equivalente al manganeso, ¿no? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 electrones en el nivel 3D, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver aquí. Bueno, sí, ¿no? Este manganeso aquí tiene 4s2 y 3d5. Y este manganeso es la secuencia electrónica de hierro 2. Y luego el último que dije que fue de Krypton, ¿verdad? Entonces, bueno, Krypton creo que no está en esta tabla porque lo corté antes de llegar ahí. Puse Krypton porque Krypton, de todas las observaciones que yo he analizado, ¿no? En mi trabajo, Krypton es el elemento más pesado que he encontrado en las líneas, ¿no? Y fue unas observaciones infrarrojas de unos discos, de unos discos fotoevaparados en Orión, en donde hay líneas de Krypton 3. Y entonces Krypton es, ¿no? De los elementos de gases nobles. Los gases nobles no tienen los orbitales llenos y por eso son más estables, pero Krypton 3 no tienen la misma configuración de Krypton, pero tiene del 2 a la izquierda, que es el de selenio, ¿no? Entonces, y todos estos amarillos aquí son los que tienen orbitales tipo P, y como que están por el nivel 4, el grupo 4, deben ser de 4P.
Entonces debe ser 4p, 1, 2, 3, 4. Debe tener 4 electrones en el 4p. Y por lo tanto es muy similar a no oxígeno 1, porque oxígeno 1 tienen 4 electrones en el 2p. Y claro, no hay diferencia porque son elementos más grandes, tienen más electrones, pero la estructura realmente es muy similar en toda la columna vertical, ¿no? Entonces, las líneas que uno ve en el espectro de Krypton 3 deben tener semejanza a los que se ve de oxígeno 1. Aunque, claro, las longitudes de onda van a ser diferentes, pero la estructura, ¿no?, de los niveles de energía va a ser parecido. Igual que vimos el otro día comparando nitrógeno 2 y oxígeno 3. Bueno, y luego contesté también, ¿cuál es la relación entonces? Pero sí conocían todo esto, ¿verdad? No estoy diciendo algo nuevo aquí. ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Bueno, un poco sobre la notación, el SPD es para el número principal, ¿verdad? El número cuántico, N. O sea, las letras SPD. No, es para el número de la momento angular. Es la L. Ok. Okay, Entonces el número entonces, cuántico principal va al inicio, antes de sí, la letra. sí, el valor de n, 1, 2, 3, 4, es el número que aparece al principio. Y luego la L es lo que determina cuál letra, S, P, D, F. ¿Sí? Entonces, no sé por qué es S, P, D, F, pero así es. Sí. Gracias. Entonces, seguimos. Entonces, luego los términos, es cuando vemos las diferentes posibilidades de combinar los varios electrones que existen dentro del orbital. Entonces, esos están caracterizados por el spin combinado, S grande, y el momento angular orbital combinado, que está la L cursiva aquí, en donde denotamos otra vez por SPDF, pero esta vez usamos las letras mayúsculas. ¿Okay? Y lo del spin va como un índice que va antes de la letra. Entonces aquí hay unos ejemplos que cuando hay un solo electrón, entonces es fácil, porque cuando hay un solo electrón, entonces el spin combinado siempre tiene que ser un medio, porque tienes nada más un electrón. Y entonces 2s más 1, en este caso, es igual a 2. Y aquí, ¿no? Y la razón para poner 2 aquí y no un medio, bueno, esto otra vez para razones históricas, pero tiene sentido porque se llama la multiplicidad y nos dice cuántas posibilidades de la orientación del spin hay, ¿no? Entonces, el caso de S igual a un medio, hay 2 posibilidades de la orientación, puede ser más un medio o menos un medio. Y entonces esto llamamos un doblete porque nos da dos niveles de energía por las diferencias de la orientación del spin. Y luego aquí tenemos un nivel P y tiene que ser un término P porque la configuración, lo orbital es P y solamente tenemos un electrón. Entonces tenemos un electrón con la L chica igual a 1. Entonces obviamente la L grande también tiene que ser igual a 1 porque, no tenemos otros electrones. Pero si tenemos más que un electrón, entonces ya las posibilidades son más
más extensas, ¿no? Y que hay una equivalencia entre tener 2 electrones y tener 2 huecos o ausencias de electrón, en donde no consideramos los huecos con respecto al cascarón completo, ¿no? Que es el orbital lleno, que en el caso de los orbitales p es con 6 electrones. Entonces, 2 electrones y 4 electrones son completamente equivalentes desde el punto de vista de los términos. Hay una pequeña diferencia con los niveles en el orden de energía de los diferentes momentos angulares totales, pero vamos a llegar a eso en un momento. Entonces, realmente para calcular cuáles términos son posibles, hay 2 opciones, ¿no? Se puede hacerlo como de manera manual, ¿no? Nada más escribiendo todas las posibilidades de las combinaciones y viendo cuáles son posibles y cuáles no, ¿no? Entonces, es un poco lo que hice aquí en esta figura con el caso de 3 electrones. ¿Ok? Entonces, tenemos primero las órbitas, momentos angulares orbitales, Ls, que son 3 diferentes vectores, todos de magnitud 1, y tenemos que ver cuáles son las posibilidades de arreglarlos. ¿Ok? Entonces, yo puse estas 3 posibilidades, pero obviamente no son los únicos. Hay otros, pero otros se pueden descartar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, no puedo tener todos los Ls alineados en la misma dirección? ¿Preguntó algo, profe? Sí. ¿Por qué no puedo tener todos los Ls alineados en la misma dirección? Sería por Creo el principio de... dale, Maritza. No, también yo pensaría que de pronto por el principio de exclusión de Pauli. Ajá. Pero puedo tener 2. Entonces, ¿por qué puedo tener 2 que están alineados, pero no puedo tener 3? ¿Sería por las combinaciones? O sea, al final se repetiría uno. Sí. Bueno, es que hay que considerar también el spin, ¿no? Ajá, Entonces, el principio de Pauli nos dice que no podemos tener el mismo juego de números cuánticos para el electrón. Entonces, podemos tener 2. Aquí tenemos electrón 1, electrón 2 y electrón 3, ¿no? Y electrón 1 y electrón 3 tienen la misma orientación de L. Pero aquí, con la S, tenemos orientaciones opuestas de la S. ¿Sí? Entonces, por eso que nos permite tener la 1 y la 3 con la misma orientación de L. Pero no podemos tener la 2 también porque el spin solo puede tener más un medio o menos un medio. No hay otra opción. Entonces, con 2 posibilidades del spin ya no tenemos más. Y entonces, a fuerzas, el tercer electrón, en este caso el 2, tiene que tener el mismo spin que uno de los demás. Tiene que tener igual que 1 o igual que 3. Y entonces, por tener los spins iguales, entonces los MLs tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces, por eso que no podemos tener todos en la misma dirección. ¿Sí? Pero sí hay otra posibilidad, ¿no? Que hay, porque la L puede ser 0, ¿no? Entonces, la proyección de la L puede ser 0, que es equivalente de uno horizontal aquí, ¿no? Entonces, si es 0, podemos tenerlo con los otros 2 alineados, o puedes tener uno que es 0 y los otros 2 opuestos.
¿podemos tener 2 con 0? Podemos tener 2 con 0 también, ¿verdad? Y spins diferentes, sí. Que no estoy contando aquí. Pero ok. Entonces yo creo que los que tengan 2 electrones con ML igual a 0 van a contribuir aquí a de los doblete P's. Sí. Sí, porque en principio son 6 que van a tener término de doblete P. Y los que son como esta, solo son, no sé, tengo que calcularlo. Bueno, pero tenemos estas 3 posibilidades. Uno es que en este caso la L total sería 1 y que el spin tiene que ser un medio, ¿no? Porque el spin no puede ser 3 entre 2. Porque si el spin fuera 3 entre 2, entonces todos estos tienen que ser alineados, como en este caso aquí, y no podemos tener 2 con el mismo ML. Entonces, este es un doblete. Y luego aquí, ¿no? Si tomamos 2 en la misma dirección y el otro con 0, entonces también tendremos que tener un spin total en un medio. Y este es un doblete D, es D porque la L grande es 2. Y luego hay la posibilidad de tener los 3 diferentes valores de la ML combinando a 0. Y en este caso podemos tener la S igual a 3 entre 2. Entonces, ¿por qué no podemos tener un doblete S? Es la pregunta. ¿Por qué no podemos tener que la L grande es igual a 0, pero que la S grande es igual a un medio, igual que estas? La S es la suma de los spines, ¿verdad? De combinados. Ajá. Entonces ahí, la pregunta es que no podemos tener S un medio, ¿verdad? Sí. No se podría dar la suma, ¿no? Porque nada más tenemos menos un medio más un medio, nos tendría que dar 0. Una posibilidad, pero no se vería posible que sume un medio, ¿no? Bueno, así viendo No, nada bueno, más estos suman, matemáticamente. de los dobletes P y D, el spin suma un medio. ¿Ok? Entonces, Es que son 3, pensé que eran 2. sí, Sí, son son 3. 3, sí es cierto. Entonces la pregunta es ¿por qué no podemos tener esta misma orientación de los spines si tenemos esta orientación de los L chicas? La verdad, yo lo pregunto, pero no estoy seguro. Estoy... Bueno, sería cosa de ver con esa configuración de las Ls, si con los valores que se pueden combinar de las Ss, sea imposible el un medio. Pues en términos del principio de Pauli no es problema, ¿no? Porque aquí ya tenemos todos los MLs, son distintos aquí. Entonces no importa que sean las S, todavía vamos a cumplir con el principio de exclusión. Pero no es la única restricción. Hay otra restricción que es que la función de onda tiene que ser, ¿cómo se llama?
impar con respecto al intercambiar dos electrones. Y esto no sé si es si es lo que excluye esta cosa. Porque como que hacerlos a mano no es, bueno, puede funcionar, más o menos. Hay un procedimiento para hacerlo, haciéndolo la contaduría como pero tiene muchas reglas y unas como reglas con excepciones y excepciones de excepciones. Entonces no estoy seguro que estoy incluyendo todos aquí. Porque realmente lo que debemos de usar es la teoría de grupos, ¿no? Entonces, y es algo que no conozco muy bien, ¿no? No tengo, mi formación matemática no incluyó mucho de profundidad sobre teoría de grupos. Entonces, cuando veo eso en los libros, ok, entonces no voy a leer eso. Pero sí, ¿no? Sí parece que sí, a partir de la estructura de los grupos especiales que representan las simetrías de estas funciones de onda, entonces ahí se puede calcularlos. Pero nosotros nada más vamos a usar los resultados, ¿no? Entonces que tenemos estas posibilidades para 3 electrones y este es para 2 o 4 electrones. Y luego, en el caso de los orbitales D, es aún más complicado porque tienes hasta 10 electrones ahí. Y entonces ahí lo de un electrón es, otra vez es doblete porque es spin de un medio. Y esta vez es doblete D porque estamos en un nivel D. Y cuando tenemos 2, tenemos estas 5 posibilidades. Y cuando tenemos 3 o 7, tenemos todas estas. Y lo más complicado no es cuando hay 4 o incluso 5 y hay todas estas diferentes posibilidades. Y para encontrarlo, la energía más, ¿no? El nivel que es más bajo de estas, entonces usamos lo que se llaman las reglas de Hund, que dice que primero fijamos en el spin y es el nivel con mayor multiplicidad. Entonces, en el caso de los P2, va a ser el triplete P. En el caso del P3 sería el cuádruplete S, ¿no? Y en el caso más complicado, en donde hay varios de la misma, que creo que no es el caso aquí, bueno, por ejemplo, D3, que hay cuádruplete P y cuádruplete F. Entonces, con eso se escoge lo que tiene mayor L, que en este caso sería la F, ¿no? Porque F corresponde a L igual a 3. Prof, antes de que Sí, dime. acabemos, una pregunta. La S mayúscula no puede ser negativa, por lo que veo. No, porque es una... no es la magnitud, ¿no? Es la... no es la proyección del S mayúsculo puede ser negativo, pero la S mayúsculo en sí es la magnitud de la suma de los spins. Entonces, por ejemplo, considerando eso, podemos descartar las combinaciones donde, no sé, al sumar los momentos de spin nos dé menos un medio, va a ser igual a que nos dé un medio. Sí, es equivalente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos más un medio, menos un medio, pero es equivalente a tener menos un medio, más un medio. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, para los términos, tenemos como varios diferentes subniveles todavía, bueno, que se llaman los niveles, que tienen diferentes valores de la J.
en donde la J es, ¿no?, la suma de los vectores de la L y la S. Y en principio puede ser entre L menos S y L más S. ¿Okay? Pero el número de diferentes valores de la J es igual a 2S más 1. Entonces, con los dobletes son 2, con los tripletes son 3, etc. Y no, ejemplo de un triplete es este triplete P, que tienen las tres posibilidades, que son 2 menos 1, perdón, 1 menos 1 menos 1, 1 menos 0 y 1 más 1, ¿no? Porque aquí con el triplete P tenemos la S grande igual a 1 y la L grande igual a 1. Entonces tenemos las tres posibilidades 0, 1 y 2. Y con el doblete D tenemos no solamente 2. Perdón. Con el doblete 2 tenemos solo 2 y tenemos con el singlete tenemos 1, ¿no? Entonces, singlete S, como tenemos la S grande igual a 1 medio y la L grande igual a 0, entonces, perdón, la S grande igual a 0 y la L grande igual a 0, entonces la única posibilidad es que la J sea igual a 0. Y las diferentes niveles dentro del mismo término sí tienen diferentes energías porque hay una interacción como magnética entre los momentos magnéticos que corresponden a los momentos angulares, ¿no?, del spin y de la órbita. Pero esta diferencia de energía es mucho menor que la diferencia entre los términos, ¿no? Los términos tienen diferencia de energía típicamente de 1 electronvolt, que corresponde a las transiciones ópticas, mientras que los niveles tienen diferencia de energía del orden de 0.01, que está en el infrarrojo. Okay. Y los estados son los diferentes valores de la proyección de la J. Si una vez que tenemos este J, si no es igual a 0, entonces tenemos diferentes posibilidades para la proyección. Por ejemplo, si es igual a 2, tenemos 5 posibilidades porque puede tener una proyección de más 2, más 1, 0, menos 1 o menos 2. Okay, entonces este está dado por esta degenerancia. Y si no hay un campo externo, todos los 5 tienen la misma energía. Entonces, no podemos ver la diferencia entre la línea que viene de los diferentes estados dentro de un nivel. Si hay un campo magnético o un campo eléctrico externo, entonces hay diferentes efectos. El efecto de Zeeman, que produce un desdoblamiento por el campo magnético, o el efecto Stark, que lo produce por el campo eléctrico. Y sí puede cambiar los niveles de energía, pero es proporcional a la intensidad del campo, ¿no? O una función de la intensidad del campo eléctrico o magnético. ¿Qué más? Entonces, la última cosa aquí fue la estructura hiperfina, que generalmente no tenemos que tomarlo en cuenta, porque representa interacciones mucho más débiles comparados con las interacciones entre los spins de electrón y momento angular. Pero sí son importantes para algunos procesos como la línea de 21 centímetros de H1, ¿no? Entonces, es cuando, ¿no?, la interacción con la J total del electrón
y el spin del núcleo. Y la razón que la interacción es muy débil es que el traslape, ¿no?, entre la función de onda del electrón y el núcleo es muy pequeño, ¿no? Porque el electrón en general se encuentra a una distancia del orden del radio de Bohr de 10 a la menos 8 centímetros, más o menos, del núcleo, mientras el tamaño del núcleo es como de 10 a la menos 13 centímetros. Entonces, la probabilidad de que un electrón se encuentra cerca del núcleo es muy pequeño y por lo tanto que la interacción es muy débil, pero sí existe y produce, por ejemplo, este desdoblamiento en el nivel base de hidrógeno, dependiendo de este F, si son paralelas, que es F igual a 1, o antiparalelos, que es F igual a 0, para el spin del electrón y núcleo. Y corresponde a esta transición de 1420 MHz, que es precisamente esta línea de 21 centímetros. ¿No? También hay desdoblamiento de los niveles excitados, pero generalmente no nos interesa tanto porque en el medio interestelar todo el hidrógeno está en el nivel base. La fracción en nivel n igual a 2 es muy pequeño y entonces cualquier proceso que tiene que ver con interacción entre estos niveles va a ser muy difícil de observar. Bien, entonces creo que fue todo. No, tenía unas preguntas más, ¿verdad? Aquí. Ok, entonces, sí, calculaban los términos y la J para estas, para estas iones. No, yo la verdad no, porque no había entendido bien cómo obtener los valores, pero ya me quedó más claro ahorita. Ok, bueno, entonces, ¿alguien más tiene comentarios sobre eso? No, yo tampoco supe cómo y de hecho todavía tengo preguntas sobre lo del término. Entonces, para calcularlo utilizamos el orbital que corresponde como a donde están los electrones de valencia, o sea, el último Sí, ok. de la configuración. Vamos a hacerlo de sodio 1 como ilustración. Si quieren, déjame hacerlo en mi iPad. Vamos a compartir. Dame un segundo. Sí. Okay. Ajá. Sí pueden ver eso, ¿verdad? Okay. Sí. Bueno, entonces vamos a ver sodio 1. Ok, entonces tenemos la respuesta aquí, pero vamos a ver si podemos calcular. Entonces, el de 3S. Entonces, sodio 1 es de 3S. Ok. Entonces, quiere decir que tenemos un electrón que tienen L igual a 0. Okay. Entonces, y va a tener S igual a 1 medio. Entonces, obviamente, es muy fácil. A lo mejor voy a hacer el segundo también. Porque es trivial porque la L, ¿no? Que obviamente que es la suma vectorial de las L's, tiene que ser 0 también. Y que la S grande, que es la suma vectorial de los S, también es 1 medio. Entonces tenemos el 2S más 1 es igual a 2. ¿No? Entonces tenemos el doblete S. Ok.
Y esta es la única posibilidad, ¿no? Es la única posibilidad. Y la J, ¿no? La J puede ser entre L menos S hasta L más S. Pero tenemos la L es igual a 0. Entonces, bueno, la J es un número positivo. Entonces, no puede ser L menos S. Solamente podemos tener L más S. Entonces, la J tiene que ser igual a 1/2. Entonces, esto implica que el nivel tiene que ser 2S 1/2. ¿Sí? Y como que nada más tenemos una opción aquí, no tenemos que pensar sobre cuál es más bajo en energía. Okay, entonces, este fue trivial. Entonces, vamos a ver también el de hierro 2. Okay, entonces, el de hierro 2 es equivalente a de manganeso, que fue... Okay. 4S2, 3D5. Ok. No estoy mostrando. Ok, entonces, con 3D5 tenemos 5 electrones y cada uno tiene L igual a 2, porque es un nivel, es un orbital D, y tiene S igual a 1/2. Entonces, déjeme checar que sí es eso que... ok, entonces lo que podemos hacer es ir a esta tabla que tuve, donde estaba. Y tienen para los de 5. Entonces tenemos todas estas posibilidades, ¿no? de qué pueden ser los términos. Y claro, no queremos considerar todos, pero queremos el de nivel base. Y entonces usamos esta regla de Hund que nos dice que lo que va a tener menor energía es el término que tiene mayor multiplicidad. Y solo hay uno que tiene multiplicidad de 6. Entonces debe ser eso. Ok, entonces tenemos... tenemos que la S grande es igual a 5 entre 2. Creo que ya no está compartiendo. Sí, es cierto. Gracias. Ok, entonces la S grande es igual a 5 entre 2 y la L grande es igual a 0 porque es un nivel 5, perdón, sextuplete S. Okay. Y luego la pregunta es cuál es la J, ¿no? Pero la J también es fácil de conocer porque la J tiene que ser igual a 5 entre 2 porque la L es igual a 0. Entonces, la J va a ser igual a S. Okay, entonces, tenemos el sextuplete S 5 entre 2. Y si regresamos aquí, para manganeso, entonces sí, sextuplete S 52. ¿No? Entonces sí se puede deducir, ¿no? Y en muchos casos, y aunque no está, en general está muy complicado, generalmente hay
resulta ser más fácil que uno pensaría, ¿no? Porque en este... bueno, una pausa. Entonces, en ninguno de estos casos hemos tenido que considerar los diferentes valores de la J y cuál debe tener menos energía, porque solamente hay una opción en los dos casos. Uno porque tienen, bueno, los dos son tipo S, entonces los dos tienen L igual a 0, entonces solamente tienen un posible valor de la J. En el caso de, vamos a ver, ¿no? El otro caso, ¿no? Que es el triplete F, ¿no? Entonces, los tripletes F, ahí es más complicado las diferentes J. Entonces, tengo que hacer eso. Entonces, caso de un término triplete F. Entonces, el hecho de que se llama triplete quiere decir que hay tres posibilidades para la J. O al menos este es el caso cuando la L no es igual a 0. Entonces, tenemos la S igual a 1, ¿ok? Porque es triplete. Y tenemos que la L es igual a SPTF3. ¿Okay? Entonces la J puede ser de L menos S o L más S, ¿no? Porque tenemos S igual a 1, que es igual a 2, 3 o 4. Estas son las diferentes posibilidades para la J. Entonces, luego tenemos que pensar cuál de esos debe ser de menor energía. Y resulta que eso depende de si el orbital es más lleno que la mitad o no. Entonces, en este caso, ¿no? de níquel, por ejemplo, entonces tenemos 8 electrones. Entonces es más que la mitad. Y cuando es más que la mitad, la J que tiene menor energía es la J máxima, ¿no? Entonces, sería, ¿no? el caso, ¿no? Y es por eso que tenemos aquí triplete F4. Pero bueno, entonces vamos a ver, porque cuando hay menos que la mitad del orbital está lleno, es al revés, y tenemos la J mínima. Entonces debe ser un equivalente que sería con 2 en lugar de 8, y es esto aquí, titanio. Y sí, efectivamente, aquí titanio tiene el triplete F2 como su nivel base. Pero no, si ustedes no tienen problemas en recordar eso, siempre se puede buscar este tipo de información, ¿no? En los libros, ¿no? Entonces, no es gran cosa. Bien, entonces, ¿qué más había preguntado? Y la otra pregunta fue sobre los diferentes tipos de acoplamiento. Entonces, ¿alguien ha investigado esto? Bueno, yo sí encontré algo, más que lo tengo que leer porque como que no entiendo muy bien. Dice que en los átomos ligeros las interacciones entre los momentos angulares orbitales de los electrones
es más fuerte que el acoplamiento spin-órbita entre los momentos angulares de spin y orbital, y esto sería como el acoplamiento LS, que es como lo vimos, ¿no? Lo que entiendo es que primero haces como que la suma vectorial de todos los momentos angulares, y después, que sería la L, y después la suma del spin, y ya con eso tienes la J como la suma de la S total y la L, ¿no? Ajá. Y para algunos elementos más pesados, con mayor carga nuclear, las interacciones spin-órbita llegan a ser más fuertes o tan fuertes como las interacciones entre los momentos angulares individuales. Entonces, bueno, aquí lo que entiendo es que como es más fuerte esta interacción, primero haces como la suma del momento, no sé, L1 más S1 y después L2 más S2. Sí, exacto, ¿no? Y eso te Entonces, da como dos Jotas y las sumas para obtener el momento total ay, o ¿por qué algo así. escribo esto? Sí, entonces, les voy a mostrar. Entonces tenemos, ¿no? Los L's. Puede hacerlo con 3, ¿no? Pero, y tenemos las S's. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cuál se acopla más? ¿No? El caso más común es que estas se acoplan más fuertes entre sí y estas entre sí, y luego hay un acoplamiento más débil entre estos. Entonces combinamos para como el L, combinamos todos estos para tener la S, y que luego hay un acoplamiento más débil entre la L grande y la S grande para hacer la J. Pero la otra posibilidad que a veces hay que tomar en cuenta cuando tienes como átomos como hierro en particular, ¿no? Que tiene muchos electrones, es que en este caso resulta que el acoplamiento entre el spin y la órbita de un electrón individual sea lo más fuerte, ¿no? Y entonces en este caso, primero hacemos la combinación de la L y la S para hacer una J. Entonces este sería J1. Combinamos estos dos para hacer una J2 y este para hacer una J3. Y luego, después de eso, tenemos un acoplamiento entre estas Jotas para formar la J, ¿no? Entonces, la J final que tenemos debe ser igual en los dos casos, pero la estructura es un poco, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, podemos, ¿no? Verlo en el caso de los, si consideramos los niveles de energía, ¿no? Entonces, en el caso del acoplamiento LS, tendríamos los términos, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, no sé, doblete S por aquí, triplete P por aquí. Y tendríamos diferentes Jotas, ¿no? Aquí sería, ¿no? 0, 1 y 2. Aquí doblete S sería un medio. No. Doblete S no es bueno. Aunque se llame doblete, no es. Vamos a hacer doblete D, porque entonces tendríamos que 3 entre 2 y 5 entre 2. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿no? Esta energía es este acoplamiento, y que las energías más pequeñas son este acoplamiento aquí. Pero si imaginamos, si aumentamos la magnitud del acoplamiento entre spin y órbita, entonces tendremos un caso en donde
ya empiezan a traslaparse, ¿no? Entonces, un caso que está con JJ va a tener que la separación entre los J aquí y la separación entre estas pueden traslaparse, ¿no? Entonces, que este va ahí, que este va aquí. Entonces, en este caso, no hay tanto caso en hacerlo con este jerarquía, ¿no? De primero calcular LS y luego calcular el acoplamiento, ¿no? Y entonces, en este caso, necesitas tener este acoplamiento que se llama JJ. Pero el peor caso es cuando estás en medio entre los dos, ¿no? Porque ahí ya no puedes hacer la aproximación de dividir los dos procesos y tienes como acoplamiento intermedios que son más complicados de calcular. Entonces, a veces tienes como diferentes tipos de notación para los diferentes esquemas de acoplamiento. Entonces, en este caso puedes ver como cosas, en lugar de ver este es triplete P0, hay otros tipos de notación. Pero si tienes suerte, no tienes que preocupar tanto por eso. Y todos los ejemplos que vamos a ver en esta clase son del acoplamiento LS, o menos cuando es una buena aproximación. Pero sí hay que estar consciente que a veces no funciona. Ok, ¿alguien más quiere preguntar algo? Yo sobre la parte de paridad, creo que la tampoco paridad, entendí. Sí, entonces, la paridad es algo que hay que tomar en cuenta en las reglas de selección. Que debe de haber escrito algo sobre reglas de selección, pero vamos a ver eso en la próxima clase. Entonces, las reglas de selección nos dicen, ¿no? Para un tipo de transición, por ejemplo, de dipolo eléctrico, que entre cuáles niveles podemos tener una transición y cuáles no. Y con el dipolo eléctrico, la paridad tiene que cambiar entre el nivel superior y el nivel inferior, ¿no? Entonces, es algo que tienes que tomar en cuenta cuando quieres calcular la posibilidad de una transición. Y la paridad se hace por una suma es el producto de -1 a la potencia de L por todos los electrones, me parece. Vamos a ver, paridad. Es el producto sobre todos los electrones de -1 a la potencia de la L del electrón. Y entonces, claro, si no importa los L-PA, ¿no? Si, ¿no? Entonces, para los con L igual a 0 o 2 o 4, entonces -1 a la potencia de L siempre es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eso siempre van a dar paridad de 1. Pero
para los con L igual a 1 o 3 o 5, entonces menos 1 a la L es igual a menos 1. Entonces la paridad sería si tenemos este número par de electrones con L igual a 1, 3 o 5, entonces vamos a tener paridad igual a más 1, ¿no? Porque el número par de menos 1, cuando los multiplicamos tenemos más 1. Pero si tenemos número impar de E menos con L impar, entonces tenemos una paridad igual a menos 1, ¿no? Que decimos que es impar. Y ponemos este superíndice O a la, al nivel. Y generalmente todos, ¿no? Y este depende solo de la configuración, ¿no? Entonces, no solamente depende de de los electrones individuales que hay. No depende todos los términos de la misma configuración van a tener la misma paridad. ¿Este explica el concepto? ¿Algo más? Okay. ¿Cómo van con procesos? ¿Ya terminaron todo lo del capítulo 1 de Rybicki? Creo que no, sí. Yo creo que no. No, porque vamos Es que a veces no vamos tan en orden con el libro. ¿No? Entonces, eso sí, revuelve un poquito. Ah, ok. Entonces, estás haciendo otras cosas que no están en el capítulo 1. Pero sí. Sí, eso ya lo vimos. El cuerpo El negro. cuerpo negro, ya vieron. Sí, función de Planck también. ¿Y de los coeficientes de Einstein, ya vieron? No, ese todavía. Eso lo vamos a ver hoy, creo. Me Ok. imagino que hoy quizá. Lástima, porque es lo que vamos a necesitar para la próxima clase. Ok, bueno, entonces vamos. Bueno, no importa. No, porque solamente necesitamos las A's y ya vimos esos. Ok, ok. Entonces, ¿qué otros temas están haciendo en procesos? Lo último que tuvimos fue la ecuación de Sasa. Ok. Aquí no sé dónde venga, no la he checado en el libro. Sí, sí. No, creo que está también en el mismo capítulo, ¿no? De ecuación, no, tal vez no. Ok, entonces lo de Saha es para ionización cuando haya equilibrio termodinámico, que es importante para las estrellas, pero en el medio interestelar no funciona. Entonces, porque no tenemos, bueno, no tenemos equilibrio termodinámico para la ionización, porque la densidad no es suficientemente grande para que haya un buen acoplamiento entre los diferentes procesos. ¿Okay? Pero en las atmósferas de las estrellas y los interiores de las estrellas, la ecuación de Saha sí es válido. Entonces es importante que hacen eso, pero no nos ayuda en el medio interestelar.
Ok, muy bien. Entonces, voy a terminar hoy. Espero otro video y lo vamos a discutir el jueves. ¿Sí? ¿Dónde está? Ya. Ok. Entonces, si nadie más tiene comentarios, vamos a terminar. Voy a poner este video en el YouTube durante la mañana y hablamos el jueves. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.